Mi nombre es Elena Grace Mitchell. Cuando tenía 15 años, morí. No es una metáfora. No es una exageración dramática para llamar su atención. Durante 11 minutos, mi corazón dejó de latir. Durante 11 minutos, los médicos trabajaron en mi cuerpo mientras yo estaba en otro lugar. Y lo que vi, lo que experimenté en ese breve lapso de tiempo terrenal, ha redefinido cada segundo de mi vida desde entonces. Quiero que escuchen. Realmente necesito que escuchen. Antes de ese día, mi vida era tan normal que dolía. Era el epítome de lo promedio. Vivía para los fines de semana, para los mensajes de texto de mis amigos, para la última canción que se repetía en mi cabeza. Mi existencia giraba en torno a cosas como las pruebas de álgebra, si el chico que me gustaba me había mirado en el pasillo y qué película veríamos el viernes por la noche. La fe, para mí, era un edificio al que íbamos los domingos. Era un conjunto de historias que había escuchado desde que era niña, tan familiares y distantes como los cuentos de hadas. Creía en Dios de la misma manera que creía en la gravedad, sabía que estaba ahí, sosteniendo las cosas, pero realmente no pensaba en ello ni dejaba que afectara mis decisiones diarias. No era una relación. Era un hecho aceptado, guardado en un cajón polvoriento en la parte trasera de mi mente. Mi habitación era mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de bandas y citas inspiradoras arrancadas de revistas. Mi escritorio estaba perpetuamente desordenado con libros de texto, cuadernos de bocetos y tazas de té a medio terminar. La vida era tangible, predecible. Consistía en el zumbido de mi computadora, el olor de la lluvia sobre el asfalto caliente fuera de mi ventana y la risa amortiguada de mi hermano pequeño al final del pasillo. Era pequeña, segura y enteramente mía. No tenía idea de lo delgada que era la pared entre mi pequeño mundo y una realidad tan vasta y abrumadora que destrozaría mi comprensión de todo. El día que sucedió no fue diferente a cualquier otro. Era un martes por la tarde, nublado y sin incidentes. Estaba en mi habitación, supuestamente haciendo la tarea de historia, pero en realidad escuchando música a través de mis auriculares, perdida en el ritmo. Recuerdo la canción que sonaba. Recuerdo mirar por la ventana y ver a un vecino paseando a su perro. Todo era tan increíblemente, dolorosamente ordinario. Y luego, una sensación extraña. Un aleteo en mi pecho, no como la emoción, sino como un pájaro atrapado. Al principio, lo ignoré. Pero luego se convirtió en una opresión, un apretón vicioso que me robó el aliento. Fue un dolor como nunca antes había conocido, agudo y consumidor. Me quité los auriculares, pensando que el sonido fuerte era el culpable. El silencio de mi habitación se precipitó, pero el dolor solo se intensificó. Era como si un puño gigante se estuviera cerrando alrededor de mi corazón. Traté de llamar a mi madre, pero solo salió un jadeo ahogado. Mis rodillas cedieron. La alfombra se precipitó para encontrarme, y lo último que recuerdo de ese mundo fue la esquina de mi escritorio, el grano de la madera, volviéndose borroso y oscuro. Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. No fue un vacío. Fue más bien un cierre de ojos, y luego, una apertura en un lugar completamente diferente. No hubo túnel, no hubo destello de luz cegadora como había leído en los libros. Fue más sutil. Fue un cambio. Un instante estaba en el suelo de mi habitación, ahogada por el dolor, y al siguiente, simplemente, estaba en otro lugar. La primera sensación fue de ingravidez. La segunda fue de silencio. Un silencio profundo y pacífico que era más que la ausencia de sonido, era la ausencia de miedo, de dolor, de preocupación. Me encontré flotando suavemente, como una mota de polvo en un rayo de sol. Debajo de mí, vi una escena que debería haberme aterrorizado, pero no lo hizo. Vi mi propia habitación. Vi mi propio cuerpo, un bulto inmóvil en la alfombra de color crema. La puerta se abrió de golpe y mi madre entró, su rostro un lienzo de confusión que rápidamente se transformó en puro horror. Su grito era un sonido que yo podía ver,
una onda de pánico que se extendía por la habitación, pero no podía oírlo de la manera normal. Era distante, como si lo estuviera viendo en una pantalla de cine con el volumen bajo. Observé con una extraña calma mientras ella se arrodillaba, gritaba mi nombre y buscaba frenéticamente su teléfono. Observé mientras llegaban los paramédicos, sus movimientos urgentes y profesionales llenando el pequeño espacio. Trajeron equipos, dijeron palabras que no entendí, y comenzaron a trabajar en la niña del suelo que era yo. Y no sentí nada. No había conexión con ese cuerpo. No había dolor. No había pánico. Solo una profunda y abrumadora sensación de que todo estaba bien. La paz era tan densa, tan real, que era como estar envuelta en el abrazo más seguro que puedas imaginar. Era una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una frase que había escuchado en la iglesia 1.000.000 de veces pero que nunca había comprendido hasta ese momento. Era libre. Mientras flotaba en esta serenidad desapegada, me di cuenta de una nueva sensación. Un calor. No era como el calor del sol o de un fuego. Era un calor que venía de adentro hacia afuera, o quizás de todas partes a la vez. Junto con el calor llegó una luz. Comenzó como un punto en la distancia, un blanco dorado que era increíblemente brillante pero que no hería mis ojos. A diferencia de mirar al sol, mirar esta luz se sentía como volver a casa. La luz creció, o quizás yo me moví hacia ella. No lo sé. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que no era solo luz. Estaba viva. Pulsaba con una energía que era a la vez poder puro y la más increíble ternura. Y me llamaba. No con palabras, sino con un tirón en el centro mismo de mi ser. Era un anhelo que no sabía que tenía, un hambre que solo ahora me daba cuenta de que había estado presente toda mi vida. La luz me conocía. Me quería. Y sin dudarlo, fui. No fue una decisión consciente, como elegir girar a la izquierda o a la derecha. Fue una rendición instintiva, un movimiento del alma hacia su fuente. La escena caótica en mi habitación se desvaneció, encogiéndose hasta convertirse en un punto y luego desapareciendo por completo. Todo lo que existía era esta luz viva y acogedora y mi movimiento hacia ella. El miedo no tenía cabida aquí. La duda no podía existir en esta presencia. Era una confianza absoluta, un saber en lo más profundo de mi alma que me estaba moviendo hacia el único lugar del universo donde estaría completamente a salvo, completamente entendida y completamente amada. Era un regreso a casa. Pasé a través del velo de la luz y me encontré en un lugar que las palabras son inadecuadas para describir. Estaba de pie sobre una hierba que era de un verde más vivo que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Cada brizna parecía contener su propia fuente de luz. El aire estaba lleno de una fragancia que era una mezcla de todas las flores más hermosas del mundo, pero infinitamente más rica y pura. Había árboles, majestuosos y antiguos, sus hojas de tonos plateados y dorados que susurraban con una brisa que no sentía en mi piel, sino en mi espíritu. La brisa en sí misma era una canción, una melodía de paz perfecta. Era un jardín. Un jardín que se extendía en todas direcciones, bañado por la misma luz dorada y cálida que me había atraído. Los colores eran, más. El azul del cielo era más profundo, las flores que salpicaban el paisaje eran de tonos que no existen en nuestro espectro. Todo estaba vibrante, rebosante de una vida que era casi abrumadora en su intensidad y belleza. Y sin embargo, a pesar de su grandeza, se sentía íntimo y personal, como si hubiera sido creado solo para mí. En medio de toda esta belleza indescriptible, sentí una presencia. Era la misma presencia que había sentido en la luz, pero ahora estaba concentrada, cercana. Mi corazón, o lo que fuera que sirviera como mi corazón en ese lugar, se llenó de una anticipación tan intensa que era casi dolorosa. Me di la vuelta lentamente, ya sabiendo a quién encontraría. Y allí estaba él. No se parecía a ninguna de las pinturas. Olviden las imágenes de un hombre de cabello claro y ojos azules con una túnica blanca impecable. Esa es una invención humana,
un intento de poner un rostro a lo infinito. La figura que estaba ante mí era a la vez hombre y más que hombre. Estaba hecho de la misma luz que llenaba ese lugar, pero con forma. Llevaba una túnica simple, sí, pero parecía tejida con el amanecer. Su rostro era difícil de enfocar, no porque fuera borroso, sino porque contenía demasiada verdad, demasiada historia, demasiado amor para que mis sentidos lo asimilaran de una vez. Pero sus ojos, oh, sus ojos. Eran pozos de compasión y poder, de una tristeza antigua y una alegría ilimitada. En sus ojos, vi galaxias nacer y morir. Vi cada lágrima que había llorado y cada risa que había compartido. Me vio. Y quiero decir que realmente me vio. No a Elena la adolescente, no a la estudiante, no a la hija. Me vio a mí. La esencia de mí. Vio cada pensamiento secreto, cada acto egoísta, cada palabra cruel que había pronunciado, cada momento de orgullo y de vergüenza. Vio todo el desorden, toda la oscuridad, todo lo que yo mantenía cuidadosamente escondido incluso de mí misma. Y la mirada en su rostro no era de juicio. No era de ira. Era de un amor tan puro, tan incondicional, tan abrumador que me rompió. Caí de rodillas sobre esa hierba luminosa, no por mandato, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme bajo el peso de esa mirada. Un sollozo brotó de lo más profundo de mi alma, un sonido de pura liberación. Eran lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Eran las lágrimas de alguien que había pasado toda su vida sintiéndose inadecuada, sin ser vista, y que de repente se encontraba completamente conocida y completamente amada de todos modos. Todo el fingimiento, todas las máscaras que usé, se disolvieron en esa luz. Estaba desnuda, expuesta, y estaba perfectamente bien. Él se acercó. No caminó sobre la hierba, parecía que la hierba se regocijaba a su paso. Se arrodilló frente a mí, y el Rey del universo, el creador de todo lo que es y será, se puso a mi nivel. Extendió una mano, no para tocarme todavía, sino como una invitación. Y luego habló. Dijo mi nombre. Elena. El sonido de mi nombre en sus labios fue la cosa más hermosa que he escuchado. No era solo un sonido. Era una validación. Contenía mi pasado, mi presente y mi futuro. La forma en que lo dijo no tenía rastro de condenación. Estaba lleno de afecto, de ternura, como un padre que pronuncia el nombre de su hija amada. En esa sola palabra, me sentí perdonada por todo, sin siquiera tener que pedirlo. Logré levantar la vista, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Las palabras salieron en un susurro tembloroso. ¿Eres tú? Una sonrisa tocó sus labios, y fue como si el sol saliera por segunda vez. Lo soy, dijo, y su voz era como aguas profundas y música antigua, todo en uno. He estado esperándote. ¿Estoy muerta?, pregunté, la pregunta más obvia del mundo, y sin embargo, parecía extrañamente irrelevante en la paz de ese lugar. Tu cuerpo en la tierra está luchando, respondió él, su mirada nunca vaciló. Pero tú, Elena, tú estás más viva que nunca. Me senté allí, a sus pies, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de actuar, de impresionar, de ser otra cosa que lo que era. El amor que emanaba de él era tangible, como el calor de una hoguera en una noche fría. Era un amor que no pedía nada a cambio. Simplemente era. Me sentí como si hubiera estado corriendo una maratón durante 15 años y finalmente me hubieran permitido detenerme, respirar y descansar. Quería quedarme allí para siempre. En ese jardín, a sus pies, el tiempo no tenía significado. La eternidad parecía demasiado corta para absorber la plenitud de ese momento. La idea de mi vida anterior, mis preocupaciones sobre el álgebra y los chicos, parecía absurdamente insignificante, como los sueños medio recordados de un niño. Esto era la realidad. Todo lo demás había sido una sombra. No puedo quedarme, ¿verdad?,
susurré, y el pensamiento me envió una punzada de dolor, la primera emoción negativa que había sentido en este lugar. Su expresión se volvió infinitamente gentil, pero también seria. No, mi pequeña, dijo suavemente. Aún no es tu hora. Te traje aquí por una razón. Hay cosas que debo mostrarte. Cosas que debes entender. Cosas que debes decirles. La palabra decirles colgó en el aire entre nosotros. ¿Decirles a quién? ¿Decirles qué? El pánico, una emoción terrenal y familiar, trató de abrirse paso a través de la paz. ¿Por qué yo? Logré decir. No soy nadie especial. No soy valiente. No soy una buena oradora. La gente en la iglesia, ellos saben mucho más que yo. Yo apenas te conozco. Él extendió la mano y esta vez sí me tocó. Su dedo rozó mi mejilla, y donde tocó, una calidez se extendió por todo mi ser, borrando el último vestigio de miedo. Elena, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos, impartiendo una verdad directamente a mi espíritu. Yo no elijo a los elocuentes, les doy las palabras. No elijo a los poderosos, les doy mi fuerza. No elijo a los perfectos, mi perfección los cubre. Te elegí precisamente porque no te consideras especial. Te elegí porque tu corazón está dispuesto. Eso es todo lo que siempre he pedido. Su declaración me silenció. Me sentí humillada y asombrada. La lógica del cielo era tan diferente a la lógica de la tierra. En mi mundo, se elegía a los calificados, a los talentosos, a los populares. Aquí, se elegía a los vacíos, para que pudieran ser llenados. ¿Qué quieres que vea?, pregunté, mi voz un poco más firme ahora, la resolución comenzando a reemplazar la vacilación. La tristeza que había visto antes en sus ojos regresó, una profunda y resonante pena que parecía contener el dolor del mundo. El hermoso jardín a nuestro alrededor no cambió, pero sentí un cambio en la atmósfera. La alegría pura se atenuó con un matiz de solemnidad. Te mostraré lo que me rompe el corazón, dijo. Te mostraré lo que mi pueblo ha hecho. Mira. Mientras él hablaba, el paisaje del jardín celestial se desvaneció. No fue un cambio brusco, sino más bien como si un velo transparente descendiera, y a través de él, comencé a ver otra escena superpuesta. De repente, ya no estaba mirando la hierba luminosa y los árboles dorados. Estaba mirando hacia abajo, a mi nación. A mi mundo. La visión no era de ciudades o paisajes, sino de gente. Multitudes de personas. Estaban reunidas en estadios, en plazas, frente a pantallas gigantes. La energía era febril, eléctrica. Pero no era la energía de la adoración o la alegría. Era la energía de la ira, del fervor, de la lealtad tribal. Vi rostros crispados de rabia, gritando eslóganes. Vi gente empujándose, discutiendo, sus ojos llenos de una justicia propia que era aterradora. Lo que me heló la sangre fue lo que llevaban puesto. Muchos de ellos llevaban símbolos de su fe. Cruces alrededor de sus cuellos. Camisetas con versículos de las Escrituras. Pero estos símbolos estaban mezclados, a menudo eclipsados, por otros símbolos, los colores de un partido político, el rostro de un líder político, la parafernalia de una campaña. Habían fusionado dos reinos en uno, y el reino del hombre estaba consumiendo visiblemente al reino de Dios. Mira de cerca, Elena, susurró la voz de Jesús a mi lado. Ya no lo veía, pero sentía su presencia tan fuertemente como antes, su dolor era una corriente palpable en el aire. Y miré. En el centro de muchos de estos mítines, ya sea en persona o en una pantalla gigante, había un hombre. Un líder político. Era carismático, su voz retumbaba con una confianza que la gente claramente encontraba embriagadora. Hablaba de fuerza, de victoria, de recuperar la grandeza de la nación. Usaba un lenguaje que sonaba vagamente religioso, salpicando palabras como bendición y Dios en sus discursos. Y la gente rugía en aprobación. Lo idolatraban.
Podía verlo en sus ojos. No era solo apoyo político. Era devoción. Ellos han puesto su esperanza en un hombre, dijo Jesús, su voz cargada de una pena insoportable. Han tomado mi nombre y lo han unido a un estandarte terrenal. Creen que están luchando por mí, pero están luchando por el poder. Han cambiado el amor por el enemigo, por el desprecio por el vecino. Han cambiado la humildad por el orgullo nacional. Han construido un ídolo de carne y hueso y le han dado el lugar en sus corazones que me pertenece solo a mí. Desde mi perspectiva celestial, podía ver algo que la multitud no podía. Podía ver el alma del líder carismático. No era un monstruo con cuernos. Era un hombre profundamente roto, lleno de inseguridad y una necesidad voraz de adoración. Detrás de sus ojos confiados, había un vacío, una oscuridad que se arremolinaba. Y vi que no estaba actuando solo. La visión cambió de nuevo. El velo se hizo aún más delgado, y pude ver el reino espiritual superpuesto al físico. Detrás y entre la multitud enfurecida, vi figuras sombrías y retorcidas. Eran como manchas de aceite en el agua, seres de pura malicia que susurraban en los oídos de la gente. Susurraban miedo, te quitarán tus derechos. Susurraban orgullo, eres mejor que ellos. Susurraban odio, son el enemigo. No son como tú. Y con cada susurro, la ira y la división en la multitud crecían, volviéndose más calientes, más feas. Estas entidades oscuras se alimentaban del caos. Se deleitaban en la disensión. Y se reían mientras veían a personas que decían seguir al príncipe de la paz gritarse unas a otras con veneno en la lengua. El enemigo no necesita crear nuevos pecados, me explicó Jesús con calma. Simplemente explota las heridas que ya existen. Toma el miedo legítimo y lo convierte en odio. Toma el amor legítimo por el país y lo convierte en idolatría ciega. Ha engañado a mi pueblo para que crea que la batalla es contra otras personas, contra sus hermanos y hermanas. Pero la verdadera batalla es contra estas fuerzas de la oscuridad que buscan robar, matar y destruir. Miré esta horrible sinfonía de engaño y me sentí desesperada. La oscuridad parecía tan abrumadora, tan penetrante. ¿Dónde estás tú en todo esto?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. ¿Dónde está tu gente? La gente que realmente te sigue. Mira de nuevo, ordenó él. Y la visión cambió una vez más. Mi perspectiva se alejó de los ruidosos mítines y se centró en lugares tranquilos. Vi una pequeña habitación donde una mujer anciana estaba de rodillas junto a su cama, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Vi a un grupo de jóvenes reunidos en un círculo en el sótano de una iglesia, no gritando eslóganes, sino orando por sus líderes y por aquellos con quienes no estaban de acuerdo. Vi a un padre enseñando a sus hijos no a odiar a los que son diferentes, sino a amarlos. Vi a personas sirviendo en comedores populares, cuidando a los enfermos, visitando a los prisioneros, sin cámaras ni fanfarrias. Cada uno de estos actos de amor y oración silenciosa era como un punto de luz brillante y puro. Eran pequeños, y estaban dispersos, pero eran intensamente brillantes. Y vi que las figuras sombrías no podían acercarse a estas luces. La luz del amor genuino y la oración humilde era como un muro de fuego para ellos. Vi que estas pequeñas luces, juntas, estaban reteniendo una marea de oscuridad mucho mayor de lo que imaginaba. Este es mi remanente, dijo Jesús, y por primera vez, sentí un toque de orgullo feroz en su voz. No están en los titulares. No buscan poder político. Buscan mi rostro. Viven el Evangelio en lugar de simplemente gritarlo. Son el pegamento que mantiene unido al mundo. Son silenciosos, pero son mi verdadera fuerza en la tierra. Han entendido que mi reino no es de este mundo, y no se establece con las armas de este mundo, sino con las armas del amor, el sacrificio y la oración. La verdad de lo que me estaba mostrando se asentó en mí como una piedra. La división, la ira, la política, era todo una distracción.
Una brillante y ruidosa distracción diseñada por el enemigo para desviar la atención de la iglesia de su verdadera misión, amar a Dios y amar a los demás. Habían sido engañados para que cambiaran su primogenitura espiritual por un plato de guiso político. Y el corazón de Jesús se estaba rompiendo por ello. ¿Por qué están tan ciegos?, pregunté, sintiendo una oleada de frustración en nombre de él. Tienen la Biblia. Van a la iglesia. ¿Cómo pueden no ver esto? Porque han dejado de escuchar mi voz, respondió él tristemente. Han llenado sus corazones y mentes con el ruido de los expertos, los comentaristas y los políticos. Esas voces son fuertes, confiadas y constantes. Ofrecen soluciones fáciles y enemigos claros. Mi voz es un silbo apacible y delicado. Requiere quietud para ser escuchada. Requiere humildad para ser obedecida. Han elegido el clamor de la multitud sobre la quietud de mi presencia. Han llegado a amar más a su cultura, a su partido y a su nación que a mí. Y la verdad sin amor no es mi verdad. La claridad de sus palabras fue como un golpe físico. De repente, todo tenía sentido. La confusión y el dolor que veía en el mundo no eran aleatorios. Eran el resultado de una elección fundamental, la elección de escuchar otras voces por encima de la de él. La visión del mundo dividido se desvaneció, y me encontré de nuevo en la serenidad del jardín. Pero el peso de lo que había visto permaneció. El aire parecía más pesado ahora, cargado con la gravedad de la revelación. Miré a Jesús, y la pena en su rostro era tan profunda, tan personal. Era el dolor de un padre cuyo hijo se ha descarriado. Era el dolor de un amante que ha sido traicionado. Debes entender lo que está en juego, Elena, dijo, su tono volviéndose aún más serio. La vida y la muerte no son solo sobre el cuerpo. Son sobre el alma. Quiero mostrarte el resultado final de los dos caminos que has visto. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el jardín desapareció por completo. Esta vez, la transición fue instantánea y discordante. Me encontré de pie en un lugar de una gloria tan abrumadora que me hizo jadear. Si el jardín era hermoso, esto era magnífico más allá de toda descripción. Estaba al borde de lo que parecía ser una vasta ciudad, construida con luz y cristal y oro transparente. La música fluía de las propias piedras, una sinfonía de alegría y adoración que resonaba en cada fibra de mi ser. Vi a multitudes de seres, no todos humanos, caminando por calles que brillaban con la gloria de Dios. Sus rostros estaban llenos de un éxtasis y un propósito que nunca había visto. Había risas, abrazos, reencuentros. Sentí una sensación de pertenencia tan profunda que era como respirar por primera vez. Esto era el hogar con H mayúscula. Este era el destino para el que fuimos creados. Era un reino de conexión perfecta, de amor sin inhibiciones, de servicio gozoso. Este es el hogar que he preparado para los que me aman, dijo la voz de Jesús a mi lado. Este es el resultado de elegir el camino de la humildad, el amor y la confianza en mí. Apenas había tenido un momento para absorber la maravilla de este lugar cuando, con la misma rapidez, se fue. Y me sumergí en la oscuridad. Esta no era la oscuridad pacífica del principio. Era una oscuridad diferente. Era una oscuridad fría, pesada y absoluta. Era la ausencia total de luz, de amor, de esperanza. Estaba sola. Completamente y aterradoramente sola. El silencio aquí no era pacífico, era el silencio de un aislamiento total. Grité, pero el sonido fue absorbido por el vacío. No había nadie que escuchara. Traté de moverme, pero no había ningún lugar a donde ir. No había arriba ni abajo. Solo un vacío sin fin. Y en este vacío, no estaba vacía. Estaba llena. Llena de todo lo que había hecho mal. Cada mentira, cada pensamiento egoísta, cada momento de orgullo se repetía en mi mente, no como un recuerdo, sino como una tortura presente y continua. El dolor no era físico, era espiritual. Era la agonía del arrepentimiento sin la posibilidad de perdón.
Era la tortura de la sed sin la esperanza de agua. Era la comprensión de que había sido creada para la conexión y el amor y había elegido la separación eterna. Alcancé a sentir la presencia de otros en esta oscuridad, pero no fue un consuelo. No había comunidad aquí. Cada alma era una isla de miseria, encerrada en su propio egoísmo y dolor. Podía sentir su amargura, su rabia, su desesperación, pero no podía conectarme con ellos, ni ellos conmigo. Era la máxima soledad, estar rodeado de otros pero estar completamente solo en tu propio infierno personal. El horror de ese lugar es indescriptible. No son las llamas y los demonios de las caricaturas. Es mucho peor. Es la ausencia. La ausencia total y eterna de Dios. Y en esa ausencia, me di cuenta de la verdad más aterradora de todas: Dios no envía a la gente aquí. La gente elige este lugar. Lo eligen cada vez que eligen su propio orgullo sobre la humildad. Lo eligen cada vez que eligen el odio sobre el amor. Lo eligen cada vez que rechazan el llamado gentil y susurrante de la luz. Este lugar fue el resultado final de una vida vivida para uno mismo. Sentí una fracción de segundo de lo que sería pasar la eternidad allí, y el terror fue tan absoluto, tan completo, que pensé que mi propia alma se desintegraría. Grité, un grito silencioso desde lo más profundo de mi ser. Jesús. Al instante, la oscuridad se hizo añicos. Estaba de vuelta en el jardín, colapsada en la hierba luminosa, temblando incontrolablemente. Jesús estaba arrodillado a mi lado de nuevo, y esta vez, me tomó en sus brazos. Me sostuvo como un padre sostiene a un niño aterrorizado después de una pesadilla. Lloré en su túnica, el hedor de esa oscuridad todavía se aferraba a mi espíritu. Él no dijo nada. Simplemente me sostuvo, y su luz, su amor, lentamente comenzaron a expulsar el frío horrible de ese lugar. Su presencia fue el antídoto para el veneno del aislamiento. Después de lo que pareció una eternidad, mi temblor se detuvo. Me aparté un poco, mirándolo a través de ojos llorosos. Nadie, susurré, nadie debería ir a ese lugar. Estoy de acuerdo, dijo, y la pena en sus ojos era ahora más profunda que nunca. No fue creado para mis hijos. Pero he dado a mis hijos una opción. El amor, para ser verdadero, debe ser elegido libremente. No puedo forzar a nadie a amarme. No puedo forzar a nadie a entrar en mi reino. Solo puedo invitarlos. Solo puedo mostrarles el camino. Nos sentamos en silencio por un momento mientras yo procesaba la enormidad de lo que había visto. La gloriosa belleza del cielo, el absoluto horror del infierno y la batalla por las almas de la humanidad que se desarrollaba en la tierra. Todo era tan real. Mucho más real que el mundo que había dejado atrás. Finalmente, él habló de nuevo, su voz suave pero llena de una autoridad inconfundible. Ahora entiendes, Elena. Asentí, incapaz de hablar. Tu tiempo aquí ha terminado, dijo gentilmente. Debes volver. El pánico me invadió de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. No, supliqué, agarrándome a su brazo. No, por favor. No quiero volver. Ese mundo está roto. Está oscuro. Quiero quedarme aquí contigo. Por favor, no me hagas ir. Las lágrimas comenzaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de súplica desesperada. Él puso su mano sobre la mía. Mi pequeña, hay otros que están rotos y en la oscuridad. ¿Quién les hablará si todas las voces que me escuchan se quedan aquí? ¿Quién les advertirá? ¿Quién les mostrará el camino de regreso a mí? Sus palabras me atravesaron. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Se trataba de ellos. Las personas en la multitud enojada. Las personas perdidas en el ruido. Las personas que estaban eligiendo el camino hacia la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Ve y diles, me ordenó, su voz ahora resonando con el poder de un rey. Diles que su rey está afligido.
Diles que han construido sus casas sobre la arena de la política y el orgullo, y que la tormenta se acerca. Diles que dejen sus ídolos de hombres y se vuelvan a un Dios vivo. Diles que dejen de luchar entre ellos, porque el verdadero enemigo se ríe de su división. Diles que he hecho un camino, pero que deben elegir caminar por él. Pero, no me creerán, tartamudeé. Soy solo una niña. Pensarán que estoy loca o que lo inventé. Algunos no lo harán, admitió, su mirada llena de compasión. Pero algunos sí. Habla la verdad que te he mostrado. Habla del amor que has sentido aquí. Habla de la advertencia que has recibido. No te preocupes por las palabras que dirás. Yo las llenaré. No te preocupes por la fuerza que necesitarás. Yo la proporcionaré. Nunca estarás sola. Mi espíritu irá contigo y estará en ti. Ahora ve. Esta vez fue una orden. Una orden llena de amor, pero una orden al fin y al cabo. Ve y diles que el tiempo apremia. Esa fue la última frase que me dijo. El tiempo apremia. Mientras hablaba, sentí un tirón. Una fuerza irresistible que me alejaba de él, fuera del jardín. Traté de resistirme, de aferrarme a él, a la luz, a la paz. No, grité. Pero era inútil. El mundo celestial comenzó a desvanecerse, la luz dorada se atenuó. Su rostro, lleno de amor y propósito, fue lo último que vi. Sentí una sensación de caída, de ser arrastrada hacia atrás a través de un túnel oscuro y estrecho. La paz fue reemplazada por una sensación de pérdida abrumadora. El amor fue reemplazado por la fría realidad de la separación. Fue la experiencia más dolorosa de mi existencia, ser arrancada de la presencia de la fuente de toda vida y todo amor. Y entonces, un choque. Un dolor agudo explotó en mi pecho, como si me hubieran golpeado con un rayo. Un jadeo convulso llenó mis pulmones. El aire era áspero y frío. Sonidos agudos y pitidos asaltaron mis oídos. El peso de mi propio cuerpo era una carga aplastante. Abrí los ojos. La primera cosa que vi fue una luz fluorescente brillante en un techo blanco. Luego, rostros. Rostros de extraños con máscaras, mirándome con una mezcla de sorpresa y alivio. Escuché la voz de alguien decir, «Tenemos pulso». Ha vuelto. Luego vi a mi madre, desplomada en una silla en la esquina, su rostro manchado de lágrimas, ahora de alivio. Nuestros ojos se encontraron. Traté de hablar, de decirle a dónde había estado, a quien había visto. Pero todo lo que salió fue un gemido. Estaba de vuelta. Había regresado al mundo de las sombras. Y mi corazón se rompió con la alegría y la pena de todo ello. Los días y semanas que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Físicamente, me recuperé. Tenía una condición cardíaca no diagnosticada que ahora estaban tratando. Pero emocionalmente, espiritualmente, yo era una persona completamente diferente atrapada en una vida antigua. El mundo al que regresé se sentía, descolorido. Los colores no eran tan brillantes. La comida no tenía tanto sabor. La música sonaba vacía. Las conversaciones de mis amigos sobre chicos y fiestas me parecían tan triviales que me sentía culpable por mi falta de interés. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Caminaba por los pasillos de mi escuela secundaria y veía todo a través del lente de lo que me habían mostrado. Veía el anhelo de amor detrás de la bravuconería. Veía la inseguridad detrás del orgullo. Y en las noticias, en las redes sociales, veía la visión que Jesús me había mostrado desarrollándose en tiempo real. La ira, la división, la idolatría. Era exactamente como Él lo había descrito, y me rompía el corazón tal como le rompía el corazón a Él. Traté de contárselo a mis padres. Me escucharon con paciencia, pero lo atribuyeron a un trauma, a una alucinación inducida por la falta de oxígeno en mi cerebro. Un sueño vívido, lo llamó un médico. Me sentí increíblemente sola,
cargando el peso de la comisión más importante del universo con nadie que me creyera. Hubo momentos en los que dudé de mí misma. Quizás tenían razón. Quizás mi cerebro, en su momento de crisis, simplemente inventó todo. Pero luego, en la quietud de la noche, recordaba. Recordaba la sensación de su amor. Recordaba la verdad en sus ojos. Recordaba el frío aterrador de la oscuridad. Y sabía. Sabía que era real. Y sabía que tenía una promesa que cumplir. Y por eso estoy aquí hoy, contándoles esta historia. No porque quiera atención o fama. Créanme, preferiría volver a la vida anónima y promedio que tenía antes. Estoy hablando porque me lo ordenaron. Estoy hablando porque el tiempo apremia. A los jóvenes que escuchan esto, que se sienten promedio y sin importancia como yo, no lo son. El Creador del universo conoce su nombre. Tiene un propósito para ustedes que es más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Dejen de buscar su valor en los me gusta y los seguidores y comiencen a buscarlo en el amor de aquel que los formó. A los pastores y líderes de la iglesia, les ruego. Dejen de ondear los estandartes de los hombres. Dejen de comprometer el evangelio del amor por una ganancia política. Su rebaño está hambriento de la verdadera comida espiritual y muchos de ustedes les están dando piedras. Guíen a su gente de regreso a la cruz. Guíenlos de regreso a la simple y radical enseñanza de amar a Dios y amar a su prójimo. El juicio comienza en la casa de Dios. A aquellos que han sido heridos por la iglesia, que han visto la hipocresía y se han alejado, lo entiendo. Han visto a la gente usar el nombre de Jesús para impulsar el odio, el juicio y el poder. Pero les pido que no confundan a los seguidores imperfectos y rotos con el Rey perfecto y amoroso. Él no es sus seguidores heridos. Él es el sanador. La división y la politiquería que ven no es de Él. Es una perversión de su mensaje. Por favor, denle otra oportunidad. Búsquenlo a Él, no a su pueblo. Y a aquellos que están atrapados en la ira, en el fervor político, convencidos de que su lado es el lado de Dios, por favor, escúchenme. Han sido engañados. Han sido engañados por el enemigo para que centren su pasión en un reino terrenal que se desvanecerá. El Rey Jesús no es republicano ni demócrata. Su reino no es de este mundo. Han sido llamados a ser embajadores de un reino celestial, no soldados de infantería en una guerra cultural terrenal. Su lealtad se ha dividido, y un corazón dividido no puede servirlo plenamente. Depongan sus armas de ira y desprecio, y tomen el manto del amor y la humildad. Su verdadero enemigo no es su vecino con un cartel de jardín diferente. Su verdadero enemigo se deleita mientras ustedes se destrozan unos a otros. Me enviaron de vuelta con un mensaje. Un mensaje simple. Regresen a Él. No a una religión, no a un partido político, no a un edificio. Regresen a una persona. A Jesús. Él es real. Su amor es real. Y está esperando. La puerta todavía está abierta, pero la tormenta que vi se está gestando en el horizonte. No les pido que me crean ciegamente. Les pido que hagan lo que yo no hice durante 15 años. Busquen por ustedes mismos. Encuentren un lugar tranquilo, apaguen el ruido del mundo, el ruido de los expertos y los políticos y las redes sociales, y simplemente pidan. Digan, Jesús, si eres real, muéstrate. Y luego escuchen. Escuchen el silbo apacible y delicado. Él responderá. Se los prometo. El tiempo apremia. La verdad pronto será revelada para que todos la vean. Y en ese día, la única pregunta que importará no será de qué lado de la política estabas, sino de qué lado de su amor estabas. Elijan sabiamente. Elijan hoy.